familiares. Ujú. Hace poquito el Parlamento aprobó una ley que establece una reparación para las personas que han sido víctimas de la autodenominada guerrilla. ¿Qué opinan? Bueno, que es una ley, primero se votó a apuro. La votación de apuro me parece que es un error y ubica una parte de las víctimas. Porque una cosa son las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Es el Estado, usó la fuerza del Estado y aplicó terrorismo, ¿no? Mató, desapareció y el Estado reconoce su participación en eso. Ahora, la violencia de los 60 es unidireccional. Se pusieron unas fechas, 62 al 75, creo que las fechas se pusieron por ahí, ¿no? Entonces, en el 61 mataron a Aurelio Ramírez, cuando vino el Che al Uruguay, de un balazo. ¿Por qué esa familia no entra en víctimas? Olivio Fernández Pires murió incendiado, un bebé de 5 meses, por grupos fascistas en ese mismo año, en un local político en la calle G. ¿Por qué no entra? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la explicación? En el 70 se armó una comisión parlamentaria para discutir acerca de las torturas en las cárceles. La propuso el Partido Colorado. Y por unanimidad la comisión estableció decenas de casos de torturas en las cárceles. Por unanimidad, ¿eh? Y en un parlamento, el Frente Amplio no existía todavía. Eran todos blancos y colorados en el Senado. Hubo 2 abstenciones después en el Senado. La comisión votó por unanimidad y después el informe, los 2 senadores que se abstuvieron, no fue porque no hubiera pruebas abrumadoras de torturas en las cárceles, sino que se abstuvieron producto de que no querían dar una señal que pudiera entenderse que era toda la policía la que cometía esas prácticas, ¿no? Yo seguí todo el debate parlamentario. ¿Por qué esas víctimas no están incluidas en el proyecto este? O sea, a la hora de pensar en las víctimas de la violencia en los 60, ¿no? Vamos a discutir las víctimas. No, tienen que ser las víctimas de la guerrilla. ¿Y por qué todos estos no? ¿Por qué no liberarse? O Susana Pintos o Hugo de los Santos. ¿O no hubo trabajadores torturados en la militarización del 68? Entonces, claro, está muy difícil decir la víctima de grupos D, ¿no? ¿Por qué mañana no tenemos que reconocer entonces a las víctimas del narcotráfico? ¿No? Si ya no vamos a reconocer más que los del Estado, ¿no? Vamos a reconocer las víctimas de grupos organizados para, ¿no? En este caso lo que nos parece que, primero, no se dio el tiempo suficiente, segundo, tiene un sesgo, es decir, bueno, la violencia de los 60, nos olvidamos de Soledad Barré, ¿no? Una adolescente que fue torturada y le tatuaron una esvástica, ¿no? O sea, omite una parte de lo muy poco estudiada, yo lo entiendo, ¿no? De las cosas que pasaron en los 60. Nos olvidamos, 4 de los 5 mártires de la industria frigorífica, obreros asesinados en la industria frigorífica, fue en democracia. No fue en la dictadura, fue en democracia. ¿Por qué ahí no reconocemos? ¿Me explico? ¿Esto sigue alentando la teoría de los 2 demonios? Bueno, es un absurdo la teoría de los 2 demonios. Pero esto va en esa dirección. Acá en Uruguay hubo terrorismo de Estado con la guerrilla desarmada un año antes del golpe de Estado, ¿no? Entonces, pensar que el terrorismo de Estado en Uruguay y la dictadura es producto de la guerrilla es un absurdo, o sea, no resiste historiográficamente, ¿no? O sea, no había duda que estaba desarmado el MLN y los integrantes del MLN estaban presos, y el que no estaba preso estaba exiliado, ¿no? Acá hubo un golpe de Estado que tuvo como centro rebaja de salario, el movimiento sindical, la fuerza social, atentado en un proceso. A ver, asesinaron a un niño de 11 años en la campaña y quisieron matar a Sereña en la campaña del 71. ¿Por qué esos no están incorporados? Y un obrero del Cerro. O sea, lo que estoy diciendo es, la violencia en los 60, hoy uno se imagina una campaña electoral con un intento de asesinato a un candidato, bombas en los locales, asesinato a un niño. Bueno, esa circunstancia nos parece que este proyecto es muy cegado. Hasta ahora, ¿qué se había reconocido? Las víctimas del terrorismo de Estado. O sea, cuando el Estado desapareció personas, secuestró niños, los enterró, algunos los está buscando, ¿no? Encarceló militantes sociales, sindicales, o sea, todos vimos los desaparecidos en Uruguay. ¿Qué origen tenían? Militantes sociales y sindicales, ¿no? O sea, hay una lógica ahí que pensar que la dictadura fue una dictadura contra un movimiento guerrillero derrotado es un absurdo, ¿no? El guerrillero estaba derrotado contra la dictadura lo que sirve es un gran ajuste de cuenta sobre las organizaciones sociales,
mayoritaria, la Central de Trabajadores, el Frente Amplio. También hubo represión sobre el Partido Nacional, pero mayoritariamente, si uno ve la lista, ¿no?, es evidente que las prácticas represivas fueron orientadas en una dirección. En un debate que tenemos que dar, porque tuvo colaboración civil la dictadura, política, el Consejo de Estado, hubo intendentes puestos por la dictadura, de dirigentes políticos que ocuparon cargos en la dictadura, embajadas y demás, y partidos políticos que después que terminó la dictadura no sancionaron a esos dirigentes. ¿No les pareció una conducta ética reprobable prestarse a un régimen terrorista que estaba secuestrando niños, torturando mujeres? Entonces, tendremos que dar una discusión con la mayor profundidad posible, rigurosidad posible, pero este proyecto nos parece que es un poco insólito, ¿no? O sea, repito, por lo que deja fuera. Primero porque es muy difícil abrir la puerta de que vamos a reconocer todo, ¿no?, en términos económicos. Segundo, acá se reconoce una parte, ¿no?, de la violencia de los 60. Y hay otra parte de la violencia, grupos armados de los 60, atentados y demás, que se deja fuera. No hubo bandas paramilitares, no existieron comando Casa Tupamar, no existió eso, no tuvieron víctimas. Esas víctimas, ¿por qué no entran? ¿No? No hubo desaparecidos antes de la dictadura, hubo casos muy claros, Castañeto. O sea, nos parece que falta discusión. Batalla no fue asesinado en un cuartel en mayo del 72. En abril no se asesinó 8 obreros de manera infame en el seccional 20. ¿Por qué esos no están reconocidos? ¿Porque los mataron bandas paramilitares amparados con el ejército? ¿Por eso no están reconocidos? Bueno, parece que la discusión es muy sesgada, ¿no?